Dicen que el valor es una cualidad exclusivamente humana. Nos han enseñado que, en medio del caos, un animal solo se preocupa por su propia piel, guiado únicamente por el instinto de fuga. Pero existe un expediente en los archivos militares de Estados Unidos que destroza esa teoría por completo. Imaginen a un soldado con sentidos tan agudos que funcionaba como un radar biológico. Un combatiente capaz de oler la muerte química antes de que apareciera y de escuchar el silbido de la artillería segundos antes del impacto. Un guerrero que, sin disparar una sola bala, capturó a un espía enemigo y salvó a todo un regimiento de la aniquilación. Lo inquietante no es que sobreviviera a 17 batallas en el infierno de la Primera Guerra Mundial. Lo verdaderamente increíble es que este sargento tenía 4 patas, una cola corta y comenzó su vida comiendo basura en las calles de Connecticut. Su rango no fue un regalo. Fue ganado con sangre en el barro de Francia. Prepárense para conocer al único perro que superó en rango a su propio dueño y se convirtió en la pesadilla de las trincheras enemigas. Esta es la leyenda del sargento Stubby, el perro vagabundo que capturó a un espía alemán y se volvió héroe de guerra. Corría el año 1917 en New Haven, Connecticut. El mundo estaba en llamas y la sombra de la Gran Guerra se extendía como una mancha de aceite sobre el Atlántico, llegando hasta los sagrados terrenos de la Universidad de Yale. Pero nuestra historia no comienza con generales trazando mapas en un búnker, ni con el estruendo de la artillería pesada. Comienza a ras de suelo, con el sonido de unas patas raspando el pavimento frío y un estómago vacío que rugía más fuerte que los cañones. Deambulando por el campus, esquivando botas y buscando sobras entre la basura, encontramos a un superviviente nato. No tenía pedigrí, ni nombre, ni dueño. Era un perro mestizo, una mezcla tosca y compacta de Boston Terrier y Pitbull, atigrado, de pecho ancho y con una cola ridículamente corta que le valdría su apodo. Este animal conocía la ley de la selva urbana mucho antes de conocer el infierno de Francia. Era un vagabundo, un paria, hasta que se cruzó con la mirada del soldado Robert Conroy. El 105 Regimiento de Infantería, la división Yankee, usaba los campos de Yale para entrenar. Imaginen la escena. Cientos de hombres marchando al unísono. El ritmo hipnótico de las botas. El brillo de las bayonetas bajo el sol de la tarde. Para cualquier otro animal, ese ruido hubiese sido terrorífico. Pero para este perro fue un llamado. En lugar de huir, se acercó. Día tras día, el perro se sentaba al margen, observando con una inteligencia que inquietaba a los reclutas. No ladraba por ladrar, estudiaba. Conroy, un joven soldado de 25 años, comenzó a compartir su ración con él. Y ahí, en ese intercambio de miradas y comida, se forjó un pacto de sangre tácito. Los soldados lo bautizaron Stubby por su cola mocha, pero Stubby no se conformó con ser la mascota que mueve la cola. Él quería ser parte de la manada. Lo que sucedió después desafía lo que sabemos sobre el comportamiento canino. Stubby no solo memorizó los horarios del campamento, aprendió los toques de corneta. Cuando sonaba la diana, él estaba despierto. Cuando los hombres formaban filas, él se colocaba junto a Conroy. Y lo más increíble, aquello que convertía a los escépticos en creyentes. Stubby aprendió a saludar. Al ver a un oficial, el perro se sentaba sobre sus ancas traseras y levantaba su pata derecha hacia la sien, imitando el saludo militar con una precisión que arrancaba carcajadas y respeto a partes iguales. Ya no era un perro callejero, era un recluta más. Pero la guerra no espera. Llegó la orden inevitable. El regimiento debía embarcar hacia el frente en Francia. Las regulaciones del ejército de los Estados Unidos eran claras y brutales. Prohibido llevar animales a bordo. Llevar a un perro era motivo de corte marcial. Conroy se enfrentaba a una decisión imposible: abandonar a su camarada en el muelle o jugarse su carrera militar y su libertad. La noche del embarque, bajo la neblina densa del puerto y el caos de miles de hombres subiendo al SS Minnesota, Conroy tomó su decisión. Envolvió a Stubby en su abrigo militar, ocultando al perro contra su pecho. El corazón del soldado latía con fuerza, temiendo que un ladrido o un movimiento delatara su carga de contrabando. Pero Stubby, como si entendiera la gravedad del momento, se mantuvo en un silencio sepulcral, inmóvil como una piedra. Lograron burlar la seguridad. El perro callejero de Connecticut se había convertido en un polizón en un transporte de tropas. Mientras el barco cortaba las gélidas aguas del Atlántico, alejándose de la seguridad del hogar, Stubby salía de su escondite en la bodega. No sabían lo que les esperaba al otro lado del océano. El perro que había conquistado el campus de Yale estaba a punto de descender a las profundidades de la locura humana, en un lugar donde el barro y la muerte se mezclaban en un cóctel tóxico.
Y pronto, muy pronto, el instinto de supervivencia de Stubby sería la única línea delgada entre la vida y la muerte para todo su pelotón. Bienvenidos al Frente Occidental, señores. Febrero de 1918. Si pensaban que el frío de Connecticut era duro, la realidad de las trincheras francesas era un golpe directo al mentón. Stubby y el 108º Regimiento desembarcaron en un paisaje que Dios parecía haber abandonado hace mucho tiempo. Imaginen un océano de lodo, gris y pegajoso, que te llegaba a las rodillas y amenazaba con tragarte entero. El aire no olía a campo. Olía a cordita quemada, a ropa húmeda y a carne en descomposición. Aquí, en el sector de Chemin des Dames, la mascota de Yale dejó de existir. El perro juguetón que perseguía pelotas desapareció para dar paso a un soldado endurecido por la intemperie. Stubby aprendió rápido que asomar la cabeza por encima del parapeto significaba una muerte instantánea a manos de un francotirador. Se acostumbró a dormir ovillado en huecos excavados en la tierra, compartiendo el calor corporal con Conroy, mientras las ratas, grandes como gatos, correteaban sobre sus cuerpos buscando sobras. Pero la guerra tenía reservada una lección mucho más cruel para el pequeño sargento. Una tarde, el bombardeo cesó. Un silencio antinatural cayó sobre la tierra de nadie. Los veteranos saben que el silencio es a menudo peor que el ruido. De repente se escuchó un siseo suave, casi como el de una olla a presión liberando vapor, seguido de estallidos sordos. No eran explosiones de fuego, sino de liberación. Una niebla densa, de un color amarillo verdoso enfermizo, comenzó a reptar por el suelo, pesada, buscando los puntos más bajos, las trincheras. Era gas mostaza. Los soldados, entrenados a gritos, corrieron a ponerse sus máscaras respiratorias, convirtiéndose en monstruos con ojos de vidrio y trompas de goma. Pero Stubby no tenía máscara. El gas, conocido por su olor engañoso a ajo o rábano picante, envolvió al perro. Al principio fue solo una molestia. Segundos después fue fuego líquido. El gas mostaza no solo ataca los pulmones, quema la piel y las mucosas al contacto. Imaginen el pánico de un animal que siente cómo sus ojos le arden como si tuviera brasas dentro. Y cada bocanada de aire es como tragar vidrios rotos. Stubby colapsó, tosiendo violentamente, con espuma brotando de su hocico mientras su piel se ampollaba bajo el pelaje. Fue evacuado de emergencia a un hospital de campaña en la retaguardia. Los médicos, hombres endurecidos que habían visto lo peor de la humanidad, miraron con piedad al pequeño bulto jadeante. Pocos esperaban que sobreviviera. Sus pulmones estaban abrasados. Pero aquí es donde la genética de su raza, esa terquedad inquebrantable del pitbull y la resistencia del terrier, entró en juego. Stubby se negó a morir. Pasó semanas luchando por cada respiración. Y mientras su cuerpo sanaba, algo en su cerebro cambió. El trauma reconfiguró sus sentidos. El olor del gas mostaza quedó grabado en su memoria olfativa con la fuerza de un hierro candente. Cuando finalmente regresó a las trincheras, con el pelaje aún ralo en algunas zonas y una respiración ligeramente ronca, ya no era el mismo. La experiencia cercana a la muerte tuvo un efecto secundario que los alemanes jamás pudieron prever. Stubby había desarrollado una hipersensibilidad patológica a cualquier traza química en el aire. Se había convertido en un biosensor viviente, capaz de detectar partículas tóxicas mucho antes que cualquier equipo rudimentario de la época, lo que casi lo mata. Lo transformó en el sistema de alarma más sofisticado del ejército aliado. Y esa nueva habilidad estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más dramática posible. Porque una noche, mientras el regimiento dormía exhausto, la muerte amarilla volvería a reptar hacia ellos, esta vez en absoluto silencio, esperando llevarse a todos los hombres de la unidad de un solo golpe. Pero la muerte no contaba con que un centinela de 4 patas ya estaba despierto, olfateando la brisa. La noche en el frente era engañosa. A veces, la oscuridad era tan densa que no podías ver tu propia mano frente a tu cara. Era una de esas noches sin luna, donde el agotamiento físico vencía al miedo. La mayoría de los hombres del 102 o regimiento dormían pesadamente en sus refugios subterráneos, confiando su seguridad a un par de centinelas humanos que luchaban contra el sueño, con los ojos cansados de escudriñar la negrura. Pero el enemigo no dormía. A cientos de metros, en las líneas alemanas, se preparaba una ofensiva silenciosa y letal. No hubo rugido de cañones que alertara a las tropas, solo el sutil clank de los cilindros de gas al abrirse. El viento soplaba suavemente hacia las líneas aliadas, transportando una nube invisible de muerte. El gas mostaza es traicionero, es más pesado que el aire, por lo que se hunde en las trincheras y se arrastra por el suelo como una serpiente, llenando cada rincón donde duermen los hombres antes de que nadie se dé cuenta.
Los centinelas humanos, con sus sentidos embotados por la fatiga y el frío, no notaron nada extraño. El olor del barro y la pólvora vieja enmascaraba la llegada del veneno. Para cuando un humano pudiera olerlo, ya sería demasiado tarde, pero Stubby no dormía. Estaba acurrucado cerca de la entrada del refugio de Conroy. De repente su nariz se crispó. Ahí estaba, ese olor, ese maldito olor ácido que le había quemado los pulmones semanas atrás. El recuerdo del dolor activó una respuesta primitiva e inmediata en el perro. No dudó ni un segundo. No esperó una orden. El instinto de protección se apoderó de él. Stubby saltó sobre sus 4 patas y comenzó a correr por la trinchera. Al principio soltó un gruñido bajo, pero al entender la magnitud del peligro, comenzó a ladrar frenéticamente. Un ladrido agudo, urgente, que rompía el silencio sepulcral de la noche. ¡Guau! 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 Corría de un lado a otro, entrando en los refugios donde los soldados roncaban, ajenos a que estaban respirando sus últimos minutos de aire limpio. Pero los hombres, aturdidos por el sueño, no reaccionaban lo suficientemente rápido. «Maldito perro, cállate», murmuró alguien medio dormido. Stubby sabía que ladrar no era suficiente. Tenía que hacerlos reaccionar ya. El perro comenzó a atacar a sus propios compañeros. Saltaba sobre los catres improvisados, mordiendo las botas, tirando de los uniformes, sacudiendo a los soldados con fuerza. No jugaba. Mordía con la intensidad necesaria para despertar, para causar una descarga de adrenalina. «¿Qué demonios pasa?», gritó un soldado al sentir los dientes de Stubby en su tobillo. Al despertar, vieron al perro corriendo en círculos, ladrando y luego olfateando el aire con desesperación, retrocediendo como si el aire mismo le golpeara. Fue entonces cuando un veterano olió el rastro tenue del gas y sus ojos se abrieron con terror absoluto. «¡Gas! ¡Gas!». El grito resonó por toda la línea. El caos estalló. Hombres tropezando en la oscuridad, buscando a tientas sus máscaras. El sonido de las alarmas manuales comenzando a sonar, pero ya tenían la ventaja. Esos segundos preciosos, ganados por la insistencia violenta de Stubby, fueron la diferencia entre la vida y la muerte. Uno a uno, los soldados lograron sellar sus máscaras contra sus rostros justo cuando la nube tóxica inundaba la trinchera por completo. Conroy le puso la máscara especial para perros a Stubby, quien se quedó quieto, jadeando, sabiendo que había cumplido su misión. A la mañana siguiente, cuando el gas se disipó, el recuento fue milagroso. Nadie había muerto. Toda la compañía seguía en pie. Los hombres miraban al pequeño perro mestizo con una mezcla de asombro y gratitud reverencial. Esa noche, Stubby dejó de ser una mascota querida para convertirse en el ángel guardián del regimiento. Había salvado a docenas de hombres de una muerte horrible y asfixiante, y lo hizo motivado únicamente por el amor a su manada. La guerra de trincheras no es solo barro y gas, es, sobre todo, ruido. Un estruendo constante, machacante, capaz de licuar el cerebro de un hombre. En el frente, la artillería era la reina del campo de batalla. La llamaban la lluvia de acero. Para los soldados novatos todo sonaba igual. Explosiones, retumbos, caos. Pero los veteranos sabían que cada proyectil tiene una firma acústica. El problema es que el oído humano, limitado y a menudo dañado por el trauma acústico constante, no siempre puede distinguir el disparo de salida de la llegada del impacto hasta que es demasiado tarde. Pero el 100 regimiento tenía una ventaja tecnológica que no estaba hecha de metal ni cables, sino de carne, hueso y un par de orejas erguidas. Stubby desarrolló una habilidad que rozaba lo sobrenatural, aunque tenía una explicación perfectamente biológica. El rango auditivo de un perro es infinitamente superior al nuestro, capaz de captar frecuencias ultrasónicas que para nosotros son silencio absoluto. En medio de la cacofonía del combate, Stubby aprendió a filtrar el ruido blanco y concentrarse en una sola frecuencia, el silbido agudo y lejano de un obús alemán de 70 mpm recién disparado. Imaginen la escena. Los soldados están jugando a las cartas o limpiando sus rifles, tratando de ignorar el ruido de fondo. De repente, Stubby, que estaba dormitando, se congela. Sus orejas, normalmente relajadas, se tensan y giran como antenas parabólicas buscando una señal. El perro se levanta, rígido, con la mirada fija en el horizonte invisible. En ese momento, el juego de cartas se detiene. Las risas se cortan en seco. Todos los ojos se clavan en el perro. Si Stubby volvía a echarse, era falsa alarma. Quizás artillería aliada saliendo. Pero si Stubby soltaba un gañido y se lanzaba cuerpo a tierra, pegando el vientre al barro, o salía disparado hacia el búnker más profundo, el pánico era inmediato. ¡Cubierto! ¡Al suelo!
Los hombres no esperaban a oír nada. Si el perro corría, ellos corrían. Se lanzaban a las zanjas cubriéndose la cabeza, confiando ciegamente en la predicción del animal. Y segundos después, cuando el aire parecía romperse, llegaba el esh-ash-ash-ash. ¡Boom! La tierra temblaba. La metralla volaba como enjambres de avispas de metal caliente, destrozando el lugar exacto donde habían estado parados momentos antes. Stubby podía escuchar la muerte acercarse segundos antes que cualquier humano. Esos segundos eran la diferencia entre sacudirse el polvo o ser enviado a casa en una caja de pino. Se convirtió en un espectáculo surrealista. Oficiales graduados en West Point, estrategas militares, esperando la reacción de un perro callejero para dar órdenes de repliegue. Stubby era el barómetro de la supervivencia. Se volvió el talismán sagrado de la unidad. Nadie se sentía seguro si el pequeño sargento no estaba patrullando cerca. Los soldados decían que mientras estuviera cerca de Stubby, la bala con tu nombre no llegaría, pero su trabajo no terminaba cuando el polvo se asentaba. Mientras los hombres agradecían estar vivos, Stubby ya estaba mirando hacia otro lado, hacia ese lugar prohibido donde nadie quería ir voluntariamente. Sus orejas captaban algo más entre los lamentos y el humo, el sonido de la vida aferrándose a un hilo en la zona más peligrosa del mundo. El radar auditivo estaba a punto de convertirse en un faro de esperanza en la oscuridad de la tierra de nadie. Entre la seguridad relativa de la trinchera aliada y la amenaza mortal de la línea alemana, existía el lugar más solitario del planeta, la tierra de nadie. Un paisaje lunar, devastado, un laberinto de cráteres llenos de agua estancada, árboles convertidos en astillas y kilómetros de alambre de púas oxidado esperando atrapar la carne. Era un matadero a cielo abierto donde los cadáveres se apilaban y los heridos quedaban atrapados, gritando por ayuda hasta que sus voces se apagaban. Nadie salía a la tierra de nadie voluntariamente. Los francotiradores esperaban el más mínimo movimiento. Pero Stubby no entendía de fronteras políticas ni de estrategias de contención. Él solo entendía que alguien de su manada faltaba. Aprovechando su baja estatura y su pelaje atigrado que se camuflaba perfectamente con el barro y la mugre, Stubby se deslizaba bajo las alambradas donde un hombre se habría quedado enganchado. Se movía como un espectro entre la niebla, con el hocico pegado al suelo, ignorando el olor a descomposición para buscar algo muy específico, el olor a sangre fresca y vida. Imaginen estar heridos, tirados en un cráter, con las piernas destrozadas por la metralla, mirando un cielo gris mientras la vida se les escapa. El dolor es insoportable, pero el miedo a morir solo, olvidado en ese infierno, es peor. Cierran los ojos esperando el final, y de repente sienten algo húmedo en la mano. Abren los ojos y ven a Stubby. El perro había aprendido a distinguir los uniformes y, dicen algunos veteranos, incluso el idioma. Si encontraba a un soldado alemán, lo marcaba o lo ignoraba. Pero cuando encontraba a un estadounidense o a un aliado francés, su comportamiento cambiaba radicalmente. Se quedaba junto a él. No ladraba frenéticamente como con el gas, ladraba con un ritmo constante, una baliza sonora para guiar a los camilleros que esperaban en la trinchera. «Aquí, sigue vivo, aquí», parecían decir sus ladridos. Si el soldado tenía fuerzas para arrastrarse, Stubby lo empujaba suavemente con el hocico, animándolo a moverse centímetro a centímetro hacia la salvación. Hubo hombres que dijeron que la única razón por la que no se rindieron a la muerte fue porque ese maldito perro se negaba a dejarlos. Pero había momentos más oscuros, momentos donde el daño era irreparable. Cuando Stubby encontraba a un hombre que ya no podía ser salvado, no se iba. En medio del frío brutal y el estruendo de la guerra, el perro se acurrucaba contra el soldado moribundo. Le ofrecía su calor y su presencia. Se quedaba allí, lamiendo sus manos o simplemente haciendo guardia, asegurándose de que ese hombre, lejos de su madre, de su esposa y de su hogar, no tuviera que cruzar el umbral de la muerte en soledad. Stubby se convirtió en un ángel de 4 patas, sucio y lleno de cicatrices. Para los hombres del 102, ver volver a Stubby cubierto de sangre que no era suya era un recordatorio sombrío y sagrado de su lealtad. Sin embargo, esta empatía profunda no anuló su instinto de combate. Stubby era un sanador, sí, pero también era un guerrero. Y en los densos bosques de Argonne, su nariz no captaría el rastro de un amigo herido, sino el de una amenaza oculta que estaba a punto de costarle muy caro al ejército enemigo. El perro estaba a punto de realizar la captura más improbable de la Primera Guerra Mundial. Septiembre de 1918, la ofensiva de Meuse-Argonne, el escenario más sangriento de la participación estadounidense en la guerra.
Aquí la batalla no era en trincheras estáticas, sino en un bosque denso y traicionero, donde cada arbusto podía ocultar una ametralladora Maxim. La visibilidad era nula, el caos total. Stubby patrullaba solo. Se había separado ligeramente de Conroy, moviéndose entre la maleza con el sigilo de un depredador. Su nariz, ese radar infalible que ya había detectado gas y heridos, ahora captó algo diferente. No era el olor metálico de la sangre, ni el acre del explosivo. Era olor a sudor rancio, tabaco extranjero y miedo. Olor a enemigo. Entre los matorrales, camuflado con una habilidad casi perfecta, había una figura humana. No llevaba el uniforme caqui de los aliados, sino el gris de campaña imperial. Era un espía alemán, un observador de artillería infiltrado tras las líneas enemigas, trazando un mapa detallado de las posiciones estadounidenses para dirigir un bombardeo que aniquilaría al regimiento. El hombre vio al perro. Un momento de tensión congeló el bosque. El alemán, cometiendo el último error de su vida, subestimó a la criatura que tenía enfrente. Pensó que era solo una mascota perdida, un animal tonto buscando comida. Intentó llamarlo. «Komm her, kleiner Hund». «Ven aquí, perrito», susurró extendiendo una mano, quizás intentando calmarlo para que no ladrara y delatara su posición. Grave error. Stubby no era un perro faldero. Era un veterano de combate con cicatrices de granada en el pecho. Al escuchar el idioma enemigo, o quizás al percibir la hostilidad oculta en el tono, algo hizo clic en su cerebro. Sus orejas se pegaron al cráneo, los labios se retrajeron mostrando los colmillos. Sin un solo ladrido de advertencia, Stubby se transformó en un proyectil de músculo y furia. Se lanzó directamente a las piernas del espía. El impacto derribó al hombre. El alemán cayó de espaldas, gritando, intentando sacudirse al animal. Pero Stubby, haciendo honor a su herencia de pitbull, cerró la mandíbula. No mordió y soltó. Mordió y sostuvo. Atacó la parte trasera de los pantalones del espía, inmovilizándolo en el suelo fangoso. El hombre intentaba alcanzar su arma, pero la ferocidad del ataque era tal que apenas podía protegerse la cara y las manos de las dentelladas. El bosque se llenó con los gritos del alemán y los gruñidos salvajes de Stubby. Cuando la patrulla estadounidense, alertada por el escándalo, rompió la maleza y llegó al lugar, se encontraron con una escena que parecía sacada de una alucinación. Su perro, el pequeño polizón de Yale, tenía sometido a un soldado enemigo que le doblaba el tamaño. El espía había soltado sus mapas y se había rendido ante la furia de cuatro patas, aterrorizado de moverse un centímetro más. Stubby no lo soltó hasta que Conroy le dio la orden. El perro se apartó, jadeante, con el pecho inflado de orgullo, vigilando mientras los soldados esposaban al prisionero. Habían capturado a un espía que poseía información vital, y lo habían hecho sin disparar una sola bala. Ese día, la leyenda dejó de ser una historia de campamento para convertirse en historia militar oficial. Stubby había hecho algo que muchos hombres no lograban en toda su carrera, y el ejército de los Estados Unidos estaba a punto de reconocerlo de una forma que rompería todos los protocolos militares existentes. La noticia de la captura del espía alemán recorrió las líneas aliadas como una descarga eléctrica. No era un rumor de trinchera. Había testigos, había un prisionero y había un perro con la boca llena de tela gris alemana. El comandante del 102.1 Regimiento de Infantería se encontró ante una situación que no aparecía en ningún manual militar. ¿Cómo se condecora a un soldado que no tiene bolsillos para guardar una medalla y que cobra su sueldo en galletas? La decisión fue histórica y hasta el día de hoy insólita. En una ceremonia improvisada pero cargada de solemnidad, bajo el cielo plomizo de Francia, se leyó la orden oficial. Stubby no recibiría solo una palmada en el lomo. Por su valentía en combate, su detección de gas y la captura de un enemigo, se le otorgaba el rango de sargento. Hagan una pausa y procesen esto. No era un título honorífico de mascota del regimiento. Era un rango militar real. Esto creó una situación jerárquica hilarante y única en la historia bélica moderna. Stubby ahora superaba en rango a su propio dueño. Robert Conroy seguía siendo cabo. Técnicamente, si el perro ladraba una orden, Conroy debía obedecer. Pero el ascenso trajo consigo algo más que un título. Las mujeres de la ciudad liberada de Château Thierry, conmovidas por las historias del héroe americano de cuatro patas, le confeccionaron un uniforme a medida, no de tela basta, sino de gamuza suave. Un chaleco de color marrón oscuro, bordado con las banderas aliadas, diseñado para portar el peso de la gloria. Y vaya si pesaba. Con el tiempo, ese chaleco se convirtió en un museo itinerante. Sobre la gamuza colgaban sus medallas, el corazón púrpura, o su equivalente de la época por heridas, la medalla de la batalla de Verdún, la medalla de la Gran Guerra de la República Francesa.
Y como un trofeo de guerra definitivo, el propio Stubby llevaba prendida la cruz de hierro alemana que le habían quitado al espía que capturó. La imagen era impactante. Un perro pequeño de aspecto rudo, caminando por el campamento con el pecho tintineando de metal. Pero lo más impresionante no era el perro, sino la reacción de los hombres. Cuando el sargento Stubby pasaba trotando, los soldados rasos se cuadraban. Se ponían firmes y saludaban. Al principio podía parecer una broma interna, pero mirándolos a los ojos, se veía la verdad. Saludaban a un veterano. Saludaban a alguien que había respirado el mismo gas y sobrevivido al mismo infierno. El respeto se ganaba con sangre, no con especie, y Stubby tenía de sobra. Sin embargo, las medallas no detienen las balas, y el nuevo rango de Stubby no le otorgaba un campo de fuerza. La guerra, celosa de cualquier héroe, todavía tenía una cuenta pendiente con el sargento. Había sobrevivido al gas y a los espías, pero el metal caliente que volaba por los aires en Seicheprey no distinguía entre hombres y bestias. La suerte del sargento estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más dolorosa posible. Abril de 1918. Batalla de Seicheprey. Si Verdún fue una picadora de carne, Seicheprey fue un asalto de brutalidad concentrada. Las tropas de asalto alemanas, los temidos Sturmtruppen, lanzaron un ataque sorpresa masivo. El suelo se convirtió en un avispero de explosiones. El sargento Stubby estaba en primera línea, como siempre. No conocía otro lugar. Corría entre los cráteres llevando mensajes, su silueta baja esquivando el fuego cruzado. Pero la física de la guerra es cruel y estadística. En un momento, el silbido de una granada de mano alemana cortó el aire. Cayó demasiado cerca. El estallido fue ensordecedor. Una nube de tierra negra y fuego envolvió al perro. Cuando el humo se disipó, Stubby no se levantó. Un fragmento de metralla dentada, al rojo vivo, le había atravesado el pecho y la pata delantera. El dolor debió ser cegador. Cualquier otro animal habría huido aullando o se habría escondido para morir. Pero Stubby se quedó allí, intentando ponerse en pie sobre tres patas, la sangre empapando su chaleco de gamuza y sus medallas. Fue evacuado de urgencia a la retaguardia, junto con decenas de soldados mutilados. Los cirujanos de campaña, desbordados, operaban a destajo. En medio de ese caos de amputaciones y gritos, alguien puso al pequeño sargento en la mesa de operaciones. La cirugía fue crítica. Tuvieron que extraer el metal incrustado cerca de su corazón y cerrar las heridas desgarradas de su musculatura. Pero lo que sucedió durante su convalecencia definió su carácter tanto como sus hazañas en combate. Incapaz de volver al frente inmediatamente, Stubby se negó a quedarse quieto. En el hospital de la Cruz Roja comenzó a hacer sus propias rondas. Cojeando, con los vendajes todavía puestos, iba de cama en cama. Visitaba a los soldados que habían perdido la vista, a los que habían perdido miembros, a los que habían perdido la esperanza. Simplemente se sentaba allí. Dejaba que acariciaran su cabeza ancha. Para esos hombres destrozados, ver a Stubby, el perro que había capturado a un espía, el perro sargento, herido pero vivo, moviendo la cola, era una medicina más potente que la morfina. Era la prueba viviente de que se podía sobrevivir al infierno, de que se podía estar roto y seguir siendo útil. Elevó la moral de toda la sala. Los médicos observaron cómo la presencia del animal calmaba los ataques de pánico y reducía la ansiedad de los moribundos. Stubby estaba inventando, sin saberlo, la terapia asistida con animales en zonas de combate. Finalmente, las heridas cicatrizaron. Quedaron marcas bajo su pelaje, mapas de tejido queloide que contaban su historia. Los oficiales intentaron mantenerlo en la retaguardia, lejos del peligro. Pero en cuanto tuvo fuerza para correr, Stubby escapó. Guiado por un instinto de lealtad que desafiaba toda lógica de autopreservación, volvió al frente. Volvió con Conroy. Nada, ni la metralla ni las órdenes, podía mantenerlo lejos de su unidad. La guerra estaba terminando y él iba a ver el final junto a sus hermanos. 11 de noviembre de 1918. El armisticio. Los cañones callaron. El mundo respiró de nuevo. Pero para los soldados, el silencio trajo una nueva pregunta. ¿Y ahora qué? Para el cabo Robert Conroy y el sargento Stubby, la respuesta fue volver a casa. Pero no volvieron como un hombre y su perro. Volvieron como leyendas. Estados Unidos, una nación sedienta de buenas noticias tras la carnicería de Europa, encontró en Stubby al héroe perfecto. No era un general distante ni un político. Era un perro callejero, un underdog en el sentido más literal, que se había levantado de la nada para vencer al imperio alemán. El recibimiento fue apoteósico. Imaginen los desfiles de la victoria en las grandes avenidas, el confeti lloviendo como nieve.
Al frente de las tropas americanas, marchando con el pecho henchido y sus medallas tintineando, iba Stubby. La gente enloquecía. Los periódicos imprimían su foto en primera plana con titulares gigantes. El héroe canino de Verdún, el terror de los espías. Su agenda social se volvió más apretada que la de una estrella de cine. Visitó la Casa Blanca no una, sino 2 veces y conoció a 3 presidentes: Woodrow Wilson, Warren G. Harding y Calvin Coolidge. Cuentan que los presidentes, hombres acostumbrados al protocolo rígido, se deshacían en sonrisas y se agachaban para estrechar la pata del sargento, quien respondía con su saludo militar impecable. El general John J. Pershing, comandante supremo de los ejércitos estadounidenses, un hombre de hierro apodado Black Jack, se inclinó personalmente para condecorar al perro con la medalla de oro de la Humane Education Society. La foto de ese momento dio la vuelta al mundo. El general más temido de América rindiendo honores a un perro mestizo. Pero donde Stubby realmente brillaba era en la vida civil. Conroy estudió leyes en la Universidad de Georgetown y Stubby se convirtió en la mascota del equipo de fútbol americano, los Hoyas. Durante los descansos, el perro salía al campo. No hacía trucos de circo, hacía algo mejor. Empujaba la pelota con el hocico por todo el campo, ante la ovación atronadora de miles de estudiantes. Era la cara amable de una guerra brutal. Sin embargo, detrás de los aplausos y los flashes había algo más profundo. Stubby se convirtió en miembro vitalicio de la Legión Americana y la Cruz Roja. Su presencia en las reuniones de veteranos tenía un efecto balsámico. Los hombres que volvieron con fatiga de combate, lo que hoy llamamos estrés postraumático. Hombres que gritaban en sueños y no podían conectar con sus familias, encontraban paz al lado del perro. Stubby entendía sus silencios. Había estado allí. Había olido el gas. Había sentido la tierra temblar. Era uno de ellos. Durante casi una década fue el perro más famoso del mundo occidental. Pero el tiempo, ese enemigo al que no se puede morder ni ladrar, comenzó a pasar factura. El viejo guerrero que había burlado a la muerte en las trincheras de Francia se preparaba para su última marcha. El final llegó en 1926. No hubo explosiones, ni gas, ni balas. El viejo sargento, con unos 10 años a sus espaldas, una vida corta para un humano, pero una eternidad para un perro que vivió la guerra, simplemente se cansó. Murió pacíficamente mientras dormía, acurrucado en los brazos de Robert Conroy, el hombre que lo había escondido bajo un abrigo en un muelle de Connecticut 9 años atrás. Se fue sintiéndose seguro, caliente y amado. La noticia de su muerte sacudió al país. El New York Times, un periódico serio y sobrio, dedicó media página a su obituario. Media página. Un honor reservado para estadistas, generales y reyes. El titular era simple pero devastador para quienes lo habían seguido. El sargento Stubby, héroe canino de la Gran Guerra, ha muerto. Pero América no estaba lista para dejarlo ir. Su cuerpo no fue enterrado, fue preservado con honores. Un equipo de taxidermistas trabajó para capturar su expresión alerta y valiente. Su piel se montó sobre un molde de yeso que contenía, selladas dentro, sus cenizas cremadas. Literalmente, Stubby sigue entero. Hoy, si visitas el Instituto Smithsoniano en Washington, D.C., en la exhibición El precio de la libertad, lo verás. Está allí, de pie, orgulloso, vistiendo su chaleco de gamuza original, cargado con todas sus medallas. No está detrás de un cristal cualquiera, está junto a las reliquias más sagradas de la historia militar estadounidense. Sin embargo, el verdadero legado de Stubby no es un cuerpo disecado. Su historia cambió para siempre la mentalidad militar. Antes de él, los perros eran vistos como herramientas de carga o mascotas desechables. Stubby demostró que un perro podía tener rango, inteligencia táctica y un valor estratégico incalculable. Él pavimentó el camino para las unidades K-9 modernas. Cada pastor alemán que detecta explosivos en Afganistán, cada malinois que salta de un helicóptero con los Navy SEALs, camina sobre las huellas que dejó ese pequeño mestizo de Boston Terrier. Stubby no fue un perro genéticamente modificado ni entrenado en academias de élite. Fue un perro callejero que eligió luchar. Eligió la lealtad por encima de la supervivencia, y al hacerlo nos enseñó una lección que resuena un siglo después. Que el coraje no entiende de especies, y que a veces los héroes más grandes vienen en los envases más pequeños y peludos. En el campo de batalla, 4 patas demostraron ser tan valiosas y a veces más nobles que 2. Cuando miramos a los ojos de un perro, solemos ver a una mascota, a un amigo fiel, tal vez a un guardián. Pero el sargento Stubby nos obliga a mirar más profundo. Nos obliga a cuestionar los límites de lo que nosotros, arrogantemente, llamamos humanidad. Él no tenía obligación de estar ahí. No prestó juramento a ninguna bandera ni entendía de geopolítica.
Y sin embargo, cuando el gas mostaza llenaba el aire y la muerte era una certeza matemática, eligió correr hacia el peligro. No por deber, sino por amor. Su cuerpo descansa hoy en un museo, pero su espíritu sigue patrullando en la memoria colectiva, recordándonos que el heroísmo no es una cuestión de anatomía, sino de corazón. Esto nos lleva a una reflexión final e inquietante. ¿Es posible que estemos subestimando drásticamente la inteligencia y la capacidad emocional de estos animales? ¿Hasta dónde llegaría la lealtad de tu propio animal si la situación lo exigiera? Quizás, la próxima vez que veas a un perro callejero, lo mirarás con otros ojos. Si esta historia ha cambiado tu perspectiva o te ha hecho respetar aún más ese vínculo inquebrantable entre el hombre y la bestia, haz clic en el botón de suscribirse y activa las notificaciones. Queremos construir la mayor biblioteca de leyendas naturales contigo y ahora te pregunto, ¿qué otro animal crees que tiene una historia tan poderosa como esta? ¿De quién deberíamos hablar en el siguiente documental? Escribe en los comentarios el nombre de ese animal legendario que quieres ver, porque aquí la naturaleza no solo se observa, se respeta. Nos vemos en la próxima historia.